En lo referido a la estructura atómica, es importante que nos quede en claro que un átomo está constituido fundamentalmente por un núcleo, constituido a su vez el núcleo por protones y neutrones. Los protones que poseen una carga positiva y masa relevante y los neutrones que no poseen carga eléctrica y también poseen una masa relevante. Por otro lado, el núcleo es muy pequeño y alrededor del núcleo, en lo que se denomina corteza o en diferentes orbitales, se encuentran los electrones que poseen carga negativa y una masa insignificante. La masa de un electrón es 1840 veces más pequeña que la masa de un protón. La representación sencilla de un elemento de la tabla periódica es colocar el símbolo del mismo arriba en la parte superior izquierda se coloca el número másico y en la parte inferior izquierda se coloca el número atómico. El número atómico coincide con el número de protones y también con el número de electrones, y el número superior o número másico es la suma de protones más neutrones. De esta manera, si tenemos por ejemplo una escritura de esta forma, cloro 3517 o sodio 2311, el número superior es el número másico y el número inferior es el número atómico. El número atómico en este caso, que es 17, representa los 17 protones que tiene el cloro o los 11 protones que tiene el sodio, representa los 17 electrones que tiene el cloro girando alrededor, o representa los 11 electrones que tiene el sodio girando alrededor. Y respecto de los neutrones que tiene el cloro en el núcleo, es la diferencia entre 35 y 17, 18 neutrones en el núcleo del cloro y 23 menos 11, 12 neutrones en el núcleo del sodio. Luego entonces en la tabla periódica, independiente de aquella que elijamos, nos vamos a encontrar con el número atómico, que también además es un número correlativo. Cuando yo miro la tabla periódica voy a encontrar en la zona superior izquierda en general un numerito correlativo, 11, 12, 13, 14, hasta el ciento y pico, que son los ciento y algo elementos que existen hoy en día en la naturaleza. Y por otro lado, en la parte inferior, generalmente, pero en algún caso puede estar en algún otro lado, nos vamos a encontrar con el número másico. ¿Sí? Acá lo tenemos arriba, aquí lo tenemos abajo. Es cuestión de buscarlo, pero lo vamos a encontrar. Este sí es un número con coma. En general tiene uno o dos decimales a continuación. Luego tenemos dentro de los elementos de la tabla periódica, existen un grupo de elementos que se denominan isótopos. ¿Quiénes son los isótopos? Son aquellos elementos que tienen exactamente el mismo número atómico. Por ejemplo, el cloro, cuando miro en la tabla periódica, tiene un número atómico de 17 y un número másico de 35,5. Pero en la naturaleza yo me puedo encontrar con un cloro que tenga un número másico de 35 y número atómico de 17, por lo tanto puedo encontrarme con un cloro que tiene 18 neutrones dentro del núcleo, y también puedo encontrarme con un cloro que tiene 20 neutrones en el núcleo. Uno tiene una abundancia del 75% en la naturaleza, el otro tiene una abundancia de 25%, y el promedio de la masa atómica de este cloro con la masa atómica de este cloro termina generando este 35,45 que tenemos aquí. De la misma manera tenemos por ejemplo el carbono, que en la naturaleza existe. Podemos encontrar el carbono 12 con 6 protones y 6 neutrones en el núcleo, pero también nos podemos encontrar con el carbono 13 con 7 neutrones o el carbono 14 con 8 neutrones. Las características de estos elementos son muy similares entre sí,
en función o dependen fundamentalmente las características del número atómico. Por otro lado, existen también algunos casos en donde puedo tener que dos átomos diferentes tengan el mismo número másico. Por ejemplo, recién veíamos el carbono 14, es un carbono que tiene una masa atómica de 14. Este carbono 14 tiene exactamente la misma masa atómica que el nitrógeno. Por lo tanto, el carbono 14 es un isóbaro del nitrógeno. Algo similar ocurre con el calcio, que tiene una masa atómica de 40, con el argón, que también tiene una masa atómica de 40. Aun cuando tienen distintos números atómicos, 20 y 18, tienen distintos números de protones, tienen distintos números de neutrones, pero en definitiva, en el interior, en el núcleo, hay 20 partículas con masa significativa o relevante, que son los 20 nucleones que podríamos llamarlos. Estos elementos también son de interés a los fines de estudio para algunas características que pueden tener en común el calcio con el argón. Por otro lado, referido a los símbolos atómicos, al principio costó establecer la manera de cómo identificar los elementos. De hecho, al principio tampoco se tenía claro si algo era un elemento, una sustancia simple, o algo era una molécula. Luego, en definitiva, se decidió que los elementos se iban a identificar con una letra mayúscula o en su defecto con una mayúscula y una minúscula, dependiendo de las características y si hay más de un elemento que empiece con la misma letra mayúscula. Así vamos a tener, por ejemplo, el fósforo con la P, el yodo con la I latina, el azufre con la S, la O para el oxígeno, Fe de ferrum para el hierro, Cu para el cobre, La para el lantanio. Lo que aquí hay que tener en cuenta que cuando yo hablo de un elemento de la tabla periódica, la primera letra es mayúscula y la segunda es minúscula o es simplemente una mayúscula. Si yo escribo CO y las dos están en mayúscula, esto cualquier químico, cualquier persona en el mundo lo va a interpretar como carbono y oxígeno y va a decir esto es monóxido de carbono. Si lo que quiero escribir, en cambio si yo escribo carbono, la C en mayúscula y la O en minúscula, lo que yo voy a estar escribiendo es cobalto. Es decir, son dos sustancias completamente diferentes. De la misma manera, si escribo C mayúscula y U mayúscula, estoy escribiendo el símbolo del carbono y el símbolo del uranio. En tanto, si escribo C mayúscula y U minúscula, lo que estoy escribiendo es el símbolo del cobre. A la hora de escribir, fundamentalmente al principio, los compuestos químicos, los elementos, debo tener mucha rigurosidad en el modo de escribirlos. Con esto entonces damos por terminado.